Bueno, vamos a comenzar con el cuello. Esto es el cuello de un suéter que está hecho doble. Ya les voy a explicar cómo, pero está doble. Y vamos a hacer luego un top down. Pero ahora les quiero explicar cómo hacer el cuello. El cuerpo yo lo voy a hacer en aguja número 6. Si bien está recomendada para 5, 5 y media, yo lo voy a hacer con aguja 6 porque lo quiero como más, digamos, con más movimiento, más flojito. Pero el cuello yo lo voy a hacer porque me gusta más ajustadito con aguja 4 y medio. 4 y medio. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? Muy sencillo, hacemos un nudo deslizado y ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 10 cadenas. Esto para un ancho, así ustedes lo quieren más ancho porque esto va doblado a la mitad. ¿Sí? Para este ancho son 10 cadenas. Son aproximadamente unos 2 centímetros les va a quedar. Bueno, ahí hacemos una cadena de subida y solamente tomando la hebra o sea, una sola hebra, vamos haciendo puntos deslizados hasta llegar al final. Acá tenemos 1, 2, y el último 10. Muy bien, ahora hacemos una cadena de subida, giramos el tejido. En la primera cadena obviamente que no, porque es la cadena de subida, pero en la segunda, tomando solo la hebra de atrás, no las dos cadenas, solo la de atrás, seguimos haciendo punto deslizado. Y así, 2, y nunca se olviden la última, 10. Y ahora lo único que hay que hacer es seguir repitiendo una cadena de elevación y otra vez hacemos las 10 puntos deslizados que corresponden a la vuelta. ¿Sí? Repiten, 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 van, vienen, van, vienen. Muy bien. Luego les queda este cuello. Cuando avance un poco más, les muestro cómo cerrar el cuello y comenzar con la parte del cuerpo. Bueno, acá yo ya avancé bastante, hice 96 vueltas. Entonces ahora lo que me queda es unir para después doblar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir con nuestra aguja y vamos a ir cosiendo, tomando la cadena que está más cerca nuestro con la cadena que está más cerca nuestro también del otro lado. ¿Sí? No las dos cadenas. Perdón, esto tiene que quedar, la lana con la que van a coser, digamos, tiene que quedar por adentro del tejido para un mejor agarre. Entonces tomamos nuestra primera hebra, pasamos por uno y pasamos por el otro. Y así vamos tomando nuestras cadenitas una a una. No se olviden de tomar todas las hebritas. Otra vez me quedo por afuera, por arriba. Tiene que quedar por abajo. Así, toman la segunda, enlazan y ahí pasan
por la hebra de ahí, ahí y el punto. Nuevamente toman un punto de acá, pasan al siguiente de acá, pasan al siguiente de acá y pasan, toman otra hebra, toman la de acá y pasan nuevamente. Y así como empezamos con 10 puntos, obviamente van a ser 10 veces que pasemos, que unamos nuestras cadenas, ¿sí? Hasta llegar al final, al extremo. Y así nos va a quedar toda una sola pieza. Quisiera que lo vieran mejor, pero me es difícil. Ahí y ahí. Enlazan. A ver, ahí sí lo ven mejor. Y pasan. Toman la hebrita de atrás y la hebrita de atrás de la otra parte. Parece más difícil, pero porque a mí no me es fácil mostrarles en cámara mientras a su vez estoy tejiendo, nada más que por eso. Bueno, y llegamos ahí a nuestro último punto. Igual sería la parte más difícil, por decirlo de alguna manera, y son solamente 10 puntos. Si lo quisieran un poquito más grueso serán 12, 15 puntos, no mucho más. Y así nos queda perfectamente bien unido. ¿Ven? Que prácticamente queda imperceptible. Muy bien. Entonces ahora, como lo queremos doble, lo tenemos que hacer así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a emparejar ahí. La hebra del inicio ya la podemos dejar para adentro. Total, ni hace falta rematarla porque total nos va a quedar adentro del tejido. No se va a ver, no se va a salir ni nada. Y solamente tienen que ver que les queden la trencita con la trencita, ¿sí? Que quede perfectamente. Acá está nuestra unión. Entonces ahí subí una cadena. Ahí mismo podemos hacer un medio punto que coincida, obviamente. Esta va a ser la última vuelta que hagamos con este, ¿cómo se dice? Con esta aguja. A ver que agarré una hebrita. Ahí. Muy bien. Y ahora, por lo general, se hace un punto en la cadenita, un punto en el medio, un punto en la cadenita, un punto en el medio. Yo personalmente prefiero hacer 2 por espacio directamente en el medio. Tomando las cadenitas que quedan, ¿ven? Que queda una ahí. Vamos a ver que nos coincida bien. Sería acá. Hacemos medio punto. Y en la cadenita siguiente, lo mismo. A ver si lo pueden ver mejor. Si ustedes ven ahí en el medio, les quedan como 2 cadenitas, ¿ven? Entonces pasan por una y pasan por la otra. Y así no deforman las cadenas. A mí me parece que queda muchísimo mejor. Entonces tomamos la primer cadenita, vaya, la primer cadenita, acá hacemos coincidir, ¿ven?
¿Ven? Acá hacemos coincidir y sencillamente enlazamos y hacemos nuestro medio punto, y ahí lo mismo. Pasamos y pasamos. Y así vamos haciendo entonces 2 medios puntos por entre medio de cada cadenita. ¿Sí? Ahí. Y ahí. ¿Ven? Entonces no se deforma la cadenita. ¿Sí? De nuevo. Ahí hacemos la primera cadenita. Ven que acá nos queda otra cadenita ahí. Tomamos acá la cadenita que le corresponde y hacemos nuestro medio punto. Y acá tomamos la segunda cadenita y la segunda cadenita del otro lado. ¿Sí? Entonces van haciendo así todo alrededor hasta que nos quede cerradito y después unimos con punto deslizado. ¿Sí? Como van a ser 2 cadenas, o mejor dicho, 2 medios puntos en cada entremedio de cada cadena, de todas formas les tiene que quedar la misma cantidad de puntos que vueltas han hecho para llegar a su cuello. O sea, hicieron 92 vueltas, les van a quedar 92 puntos. Deberían quedarles. Hicieron 98 vueltas, deberían quedarles 98 puntos. Muy bien, terminamos y nos volvemos a ver.